Bueno, comencem aquesta segona taula. Ai, perdón. Damos esta segunda mesa. Si en la mesa número 1 han intentado explicarnos cómo pasan las cosas en el dolor neuropático, en esta bajamos un poquito más al suelo, vamos a intentar a ver qué es lo que podemos hacer por esos pacientes que sufren de dolor neuropático. La primera intervención es la del doctor Alabau, doctor en medicina, cirujano traumatólogo, especialista de este centro en cirugía de mano y codo y en microcirugía. Su ponencia aborda las posibilidades quirúrgicas del tratamiento del dolor neuropático. Buenos días, gracias doctor Serra y gracias a toda la organización por la invitación. Yo os voy a hablar sobre el punto de vista del cirujano, que siempre es un poco diferente del que hemos hablado hasta ahora. Luego hemos visto que el sistema nervioso periférico es una estructura compleja que nos conecta la parte central con la periferia y hemos visto que tenemos unas células estructurales importantes. Las células de Schwann son imprescindibles en todo el proceso de regeneración y hemos visto también todo el sistema conectivo que forman pues, el endoneuro, el perineuro que hemos explicado con imágenes mucho mejores que estas. Luego cuando tenemos una lesión nerviosa, las células de Schwann van a tener un papel realmente imprescindible, porque tienen no tanto un potencial para formarlas, sino para regenerarlas. Luego, cuando tenemos una lesión nerviosa, tenemos que estar al tanto del mecanismo que hemos tenido y también de la intensidad. Hay lesiones por laceración, hay compresiones del nervio o incluso lesiones por estiramiento, como es el plexo braquial. Un aplastamiento tiene mucha más energía que una laceración. En las imágenes que podemos ver histológicas se ve que hay una hemorragia interna mucho mayor y esto al final nos va a provocar fibrosis básicamente. Y al final si tenemos más fibrosis tendremos menos vascularización y por tanto menos regeneración. No voy a entrar mucho en la clasificación de Seddon y Sunderland, pero me gusta este esquema para entenderlo bien, ¿no? En el grado 1 tendremos afectada la mielina y son lesiones que nos van a ir muy bien, en pocas semanas o meses los vamos a recuperar sin problema. En el grado 2, la axonotmesis, tenemos afectada la zona del endoneuro, está respetada la zona del endoneuro, con lo cual suele haber un buen pronóstico y una buena recuperación. En el grado 3, este endoneuro ya está afectado, con lo cual ya el pronóstico es un poco más incierto. Y en el grado 4 ya empezamos a tener casi todas las capas lesionadas y habrá una importante fibrosis dentro del nervio, con lo cual probablemente no irá muy bien. En el grado 5 ya tenemos una lesión completa, donde seguro que sin cirugía no podremos tener un buen resultado. Susan McKinnon describió el grado 6 cuando hay una lesión a doble nivel, un aspecto también importante a tener en cuenta. Pues bien, como hemos dicho, la degeneración valeriana es todo este proceso degenerativo que se produce desde el punto de lesión hacia distal y donde haber unos cambios morfológicos o bioquímicos y se perderá la integridad entre el axón y el cuerpo. Pero todo esto no es negativo, sino que al final lo que va a generar es un microambiente para hacer una regeneración del axón, que es lo que tenemos aquí, donde se forman las bandas de Bullner y tenemos un crecimiento del axón. Pero esto es lento y tardará pues, algunos meses probablemente. La regeneración se va a producir si tenemos los tubos endoneurales preservados o que estén en una continuidad muy cercana. En cambio, si tenemos fibrosis, pues el proceso va a ser mucho más complejo. Y se nos va a formar un neuroma. Un neuroma básicamente es un crecimiento anormal de los axones y que van a producir probablemente dolor. Puede ser un neuroma en continuidad o en la zona proximal si es que el nervio ha sido lacerado completamente. Hay muchos tipos de neuromas, tampoco hace falta entrar, fusiformes, esféricos, dobles, esto no tiene mucha importancia, pero también es importante que no todos los neuromas son sintomáticos, tenemos que individualizar el caso. Luego, la regeneración va a depender también de la edad, del nivel de la lesión, si hay alguna enfermedad sistémica asociada como una diabetes o si tenemos alguna exposición a tóxicos.
Luego, las fibras musculares pueden estar sin la conducción nerviosa hasta 12-18 meses aproximadamente, si no nos dejarán de fibrilar y será irreversible. Las lesiones muy proximales, claro, tenemos un largo trayecto a regenerar y si tardamos mucho tiempo, pues al final no tendremos un buen resultado. A nivel de epidemiología, entre el 1 y el 3% de traumatismos asocian una lesión del nervio periférico, aunque todas estas, o la mayoría de ellas, se pueden tratar de forma expectante. Y esto dependerá un poquito también del tipo de lesión que tengamos, si es penetrante, lacerante, como hemos dicho anteriormente. Recordar que nervios en continuidad con vasos lesionados se consideran dañados hasta que no se demuestre lo contrario, siempre. ¿Qué clínica van a tener los pacientes? Pues variable, ¿no? Lo hemos explicado antes, hormigueo, ardor, adormecimiento, déficits motores, sensoriales. Pues es imprescindible, lo más importante es explorarlos muy bien. La localización anatómica, hasta dónde se extiende la lesión, y esto nos va a predecir un poquito la historia natural esperada y el pronóstico con o sin cirugía. Bueno, el MRC, atrofias, piel seca, no me voy a entretener con esto, exploración sensitiva bilateral, de distal a proximal, 2 puntos de discriminación, el monofilamento, todos lo conocemos, creo. El signo de Tinel, que a veces nos confundimos un poco. El Tinel nos indica lesión, pero también es un signo de regeneración axonal. Lo que tenemos que ver es que hay progresión del Tinel hacia distal. Recordemos que el nervio progresa más o menos a 1 milímetro por día durante la regeneración, con lo cual si no hay progresión del Tinel hacia la zona distal, es que no se está regenerando o bien se ha formado un neuroma. Esto no es siempre así, ya que en algunos casos algunos pacientes no tienen Tinel o incluso otros tienen Tinel después de una regeneración completa. Pero bueno, igualmente nos sirve. Luego, para mí, la eco es una prueba imprescindible, nos da mucha información tanto estática como dinámica, la resonancia también nos puede ayudar, pero es verdad que en muchos casos no podemos saber pues, si habrá regeneración espontánea o no, con lo cual nos tenemos que guiar con los estudios de neuroconducción y electromiografía, como hemos visto anteriormente, pero es importante sobre todo hacerlo después de las 3 semanas. El control del dolor no me voy a entretener porque lo van a hacer mucho mejor que yo directamente lo envío al especialista y creo que es la mejor forma de trabajar. Sí. Es importante que los pacientes realicen la terapia rehabilitadora desde el inicio. Tenemos que intentar mantener flexibilidad, trabajar la movilidad y también siempre que podamos pues, hacer terapia antiedema para evitar las rigideces articulares que luego si se recupera el nervio son un problema difícil o imposible de recuperar. También se pueden utilizar ortesis estáticas o dinámicas que nos van a ayudar en el mismo proceso. Y muchos fisioterapeutas utilizan también la terapia eléctrica transcutánea, pero es verdad que en los estudios científicos no han llegado a demostrar una mejoría muy importante. Bien, vamos a lo importante, ¿cuándo debemos tratar un nervio que se ha seccionado? En principio, el tratamiento quirúrgico se indica para lesiones agudas que tengan un déficit neurológico y cuando no hay regeneración en 3-6 meses. Un nervio normalmente no es una estructura de reparación vital que se tenga que hacer de forma emergente, pero sí que se tiene que hacer de forma urgente en los primeros días. El resultado siempre es mucho mejor. Luego, los casos que esperamos entre 3 y 6 meses nos permiten diferenciar aquellas lesiones de grado 1 o grado 2 que tendrán una buena recuperación sin cirugía de aquellas que no van a ir bien. Cuando la paciente llega a pasar los 6-12 meses, normalmente es porque ha habido un retraso diagnóstico. Y aquí sí que ya la recuperación nerviosa es un poco más difícil. Pasados los 12-18 meses, la cirugía de nervios no funciona muy bien, la verdad. Es mejor pasar a cirugías paliativas como las transferencias tendinosas. ¿Qué hacemos cuando tenemos una exploración quirúrgica? Pues básicamente mirar el aspecto macroscópico, pero es importante tocarlo. Es importante porque la fibrosis se puede palpar muy bien. También hay discusión, pero creo que los estudios de conducción nerviosa intraoperatorios pueden ser de utilidad, sobre todo para ver si hay una zona afectada más allá de lo que podemos ver. Esto es frecuente. Luego, si vemos un nervio con buen aspecto macroscópico, un nervio blando, bien vascularizado, que podamos ver los fascículos, que además tiene una buena contracción muscular a la estimulación nerviosa, lo recomendable es esperar. Como mucho podemos hacer una neurolisis, pero probablemente el resultado será bueno.
Si tenemos igual un nervio bueno en aspecto macroscópico con estudios de estimulación negativos, pero lleva menos de 6 meses, solemos esperar también. En cambio, si vemos una fibrosis de espesor completa, un neuroma en continuidad que además no conduce, o una sección nerviosa completa, pues tenemos que resecar y reparar o reconstruir el nervio. Esto lo hacemos con una resección hasta tejido sano. Tenemos que ir a buscar el patrón fascicular, sobre todo sangrante, y es muy importante alinearlo bien, tanto a nivel macro como microscópico. Es difícil hacerlo. Como pueden ver aquí en las fotografías, se pueden ver los vasos del nervio, el vasa nervorum, y esto nos puede ayudar. No se puede dejar un nervio así suturado, con los axones hacia afuera, porque esto es seguro que va a producir un neuroma. Y luego la coaptación, es importante hacerlo sin tensión, porque una tensión exagerada pues nos va a limitar la irrigación del nervio y al final la regeneración será menor también. La sutura más recomendable es la sutura epineural, para evitar pues, tejido externo dentro del nervio, con pocos puntos es suficiente, 1 o 2, y se debe hacer con microscopio, se ha visto que los resultados son mejores. También se pueden hacer suturas de grupos fasciculares, sobre todo para nervios en la zona distal, donde ya tengamos una topografía motora y sensitiva mucho más conocida, por ejemplo el mediano, el cubital, pero realmente los estudios no han podido demostrar un beneficio mucho mayor y técnicamente es mucho más complejo y difícil para el cirujano. La fibrina es de mucha utilidad para las suturas nerviosas. Podemos tanto aumentar la reparación que hemos hecho con suturas como reemplazarla incluso. Y esto no bloquea la regeneración axonal, incluso permite pasar bien todo el tema vascular. La eficacia que tienen es igual a la sutura, incluso tiene la misma resistencia. Sin embargo, lo más difícil a veces es orientar bien los fascículos, porque tiene cierta movilidad hasta que el pegamento pues, no está duro. Desde hace unos años utilizamos protectores también de nervios, son básicamente tejido extracelular de cerdo. Esto nos previene las adherencias y la fibrosis, son altamente porosos y por tanto la infiltración celular y la vascularidad puede penetrar a través del nervio, no es un problema, y se deben utilizar protectores más grandes que el nervio, un 30% aproximadamente, se pueden suturar directamente al epineuro o si no con fibrina. Si el conector es muy grande, se pueden utilizar estos microclips que veis aquí para acabarlo de aproximar. Luego tenemos los conectores, que son tubos rígidos, semipermeables y absorbibles. Tienen un beneficio a nivel biológico porque permiten que migren las células de Schwann y también inhiben la fibrosis. A nivel práctico también es importante porque si tenemos un defecto pequeño de hasta 3 centímetros aproximadamente, es posible poner un conector en lugar de poner un injerto de nervio. Además que baja el dolor en el sitio de reparación. Pero bueno, si tenemos un defecto importante, el gol estándar sigue siendo el autoinjerto. Debemos utilizar un nervio de tamaño pequeño, menos de 3 milímetros. Como mayor longitud, peor resultado tendremos, esto está demostrado. Y el injerto que vamos a poner tendrá, igual que cualquier nervio lesionado, una degeneración valeriana, pero simplemente nos va a servir como un scaffold, como un soporte para que los neutrófilos y los macrófagos puedan pasar. Luego el solar es el más utilizado, hasta 40 centímetros de longitud es válido, pero como hemos dicho pierde un poquito la calidad. Alternativas serían el safeno, el femoral cutáneo lateral y en la extremidad superior tenemos el antebraquial cutáneo medial. También se puede utilizar el lateral, pero los neuromas suelen ser bastante molestos, yo no lo aconsejo. Si tenemos un nervio con un defecto y es un nervio ancho, de mucho grosor, podemos hacer cables de nervio. Utilizamos 3-5 cables de nervio sural juntos que se pueden unir con fibrina, se revierten y se suturan al defecto. En estos casos sí que se suele hacer una sutura fascicular. Y luego recientemente, bueno, ya hace unos años, no es tan reciente, pero sí que es más moderno, se están utilizando injertos de nervio, es nervio humano descelularizado, y hemos visto que tienen unos resultados muy similares a los autoinjertos, para defectos de hasta 5 o 7 centímetros, hay un poco de discusión, pero algunas series dicen hasta 7 centímetros, y como ventaja, pues evidentemente evitamos la iatrogenia.
Ya para ir acabando, las transferencias nerviosas han aumentado mucho, sobre todo en la extremidad inferior. Básicamente es una técnica donde sacrificamos un nervio motor, que es menos importante, y lo vamos a conectar al nervio motor que está lesionado y que genera una incapacidad para el paciente. ¿Qué diferencia tenemos respecto a una tendinosa? Pues que la función será mucho más natural. Se reinerva el músculo nativo y podemos reinervar la función de cada músculo por separado. Además, el tiempo de inmovilización es mucho menor. Sin embargo, el nervio tarda más tiempo en recuperar que la transferencia tendinosa, por supuesto. Luego necesitamos un nervio donante con una función motora buena, de más de 4, potencial motor en la electromiografía y evitar los agentes despolarizantes durante la anestesia si queremos electroestimular. El nervio donante siempre se recomienda que sea con una función sinérgica, no siempre es posible, pero se intenta, y que genere mínima morbilidad. Bien, pues ¿cuándo lo hacemos? Si tenemos un nervio periférico mayor, que sea sobre todo una lesión proximal, probablemente a nivel del brazo es donde va mejor. Si tiene un gap nervioso también será una ventaja, y cuando hay también mala calidad de los tejidos blandos de alrededor. En estos casos se podría utilizar incluso una reparación o un injerto nervioso, son alternativas que tenemos. Pero la diferencia será que no tendremos que hacer todo este recorrido, que va a tardar muchos meses, y quizá pasamos los 12-18 meses de atrofia de placa motora que hemos dicho antes, porque lo vamos a conectar a nivel distal. Por lo tanto, acortamos la longitud y el tiempo. Además, evitamos utilizar un injerto nervioso, con lo cual siempre tendrá mejor resultado. Y además es que solamente tenemos que suturar en una zona, porque en un injerto suturamos arriba y suturamos abajo. Aquí algunos ejemplos. Si tenemos una lesión del radial alta, se pueden hacer transferencias nerviosas de ramas del flexor superficial de los dedos al extensor brevis o del flexor carporadialis al interóseo para recuperar los dedos. En el mediano podemos recuperar el interóseo anterior con una transferencia del extensor radial brevis al interóseo anterior, pero es importante en estos casos también recuperar la sensibilidad. Luego se puede hacer una transferencia del cutáneo lateral al mediano. Para el cubital podemos hacer una transferencia del interóseo anterior ya en la zona distal, a nivel del pronador cuadrado, para la rama motora del cubital. O también se ha descrito recientemente con el oponente brevis. Hay una técnica descrita también, que aunque existe controversia parece que funciona, que es el supercharge o anastomosis terminolateral reversa. Básicamente tenemos, por ejemplo, el nervio cubital, y este sería el nervio interóseo anterior, se conecta de forma lateral sin seccionar la parte proximal. ¿Qué ventaja tiene esto? Que si pasados unos meses tenemos reinervación del cubital, tendremos tanto la función que se ha recuperado como el supercharge que hemos realizado a través del interóseo anterior. Pero un aspecto muy importante o para mí imprescindible es tener sensibilidad. Si tenemos una mano que funciona pero que no tiene sensibilidad, el paciente no la va a utilizar, o sea que no va a servir para nada. La sensibilidad es verdad que podemos esperar más tiempo, no hay el tema de la placa motora, con lo cual podemos ser un poco más prudentes y ya veremos cómo va. Normalmente las transferencias sensitivas se indican mucho menos que las motoras, básicamente porque dan más secuelas, pueden generar disestesias, dolor, parestesias. Luego lo que se suele hacer es combinar una transferencia nerviosa distal con una reparación o un injerto a nivel de la sensitiva. Luego utilizaremos una transferencia sensitiva cuando no tengamos un cabo proximal o sea realmente de muy difícil acceso. Aquí tenemos algunos ejemplos de transferencias nerviosas digitales. Esta sería del primer espacio interdigital. Utilizamos ramas del cuarto y el quinto dedo y las pasamos al índice y el pulgar. O esta transferencia que hemos hecho de ramas superficiales del radial, las pasamos al mediano en el dedo índice y en el pulgar también. Así podremos hacer una pinza de forma sensible. Bien, el neuroma. ¿El mejor tratamiento cuál es? Pues yo creo que está claro, la prevención. Si tenemos un neuroma doloroso, con dolor mecánico a la palpación, con un TINEL y que además mejora con el anestésico local, pues lo que debemos hacer es resecarlo y volverlo a conectar. Esto es lo que mejor funciona. Lo podemos hacer directo si es que llega, si no poner un conductor, un injerto, lo que queramos.
Sin otra alternativa es utilizar la misma técnica de supercharge, conectar lateralmente el nervio, porque no hay cabo distal, a otro nervio receptor. Otras alternativas sería cortarlo más proximalmente y dejarlo enterrado dentro del vientre muscular o dentro de un canal medular de un hueso. Otra opción es separar un nervio en dos y hacer un loop sobre sí mismo para que deje de formar axones. Y ya por último, recientemente hemos empezado a utilizar la técnica del TMR, que básicamente se trata de una transferencia de un nervio mixto o sensitivo hacia un nervio motor o una rama de un nervio motor que sea prescindible. Esto se empezó a utilizar en los pacientes amputados, donde se utilizaban prótesis mioeléctricas, y realmente les sorprendió a los que lo utilizaban en la extremidad inferior que los pacientes estaban mucho mejor del dolor. Se ha empezado a utilizar también en la extremidad superior y los resultados son realmente muy buenos, o sea que es una alternativa a tener en cuenta. Luego, en definitiva, el nervio es una estructura compleja, lo hemos podido ver a lo largo de la mañana, requiere una exploración clínica muy detallada. Las pruebas complementarias evidentemente nos son de ayuda, pero a veces no tenemos unas conclusiones tampoco definitivas, pero nos apoyan. Y debemos tener un abordaje multidisciplinar, tanto clínica del dolor, neurofisiología, radiología, cirujano y rehabilitador. Incluso haciéndolo todo bien, pienso que los resultados son inciertos y debemos seguir mejorando. Muchas gracias. Bueno.